Hola, bienvenidos a su curso de ITER. Seguimos hablando de diferentes temas en reumatología en medio de Reumap, la aplicación número uno en reumatología. Aplicación que en su módulo de educación en Reumap Educación ha anidado al curso de ITER sobre el diagnóstico temprano de las enfermedades reumáticas con la idea de que ustedes tengan información actualizada y profunda sobre las enfermedades reumáticas, su diagnóstico y tratamiento. Vamos a continuar en este módulo. Soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico, quien ha trabajado desde hace ya un buen tiempo con este tema educativo desde Reumap. Y es un gusto para mí poder hablar acerca de un tema que personalmente a mí me gusta mucho y es la artritis reumatoide, una enfermedad en la cual tenemos muy buenas opciones terapéuticas, tenemos mucho que hacer por los pacientes, pero necesitamos un diagnóstico temprano. Y por eso este módulo del curso DITER busca enfocarnos en la artritis reumatoide, ver su cuadro clínico y cómo se hace el diagnóstico para que ustedes, desde la atención primaria, desde otras especialidades, puedan identificar tempranamente los pacientes, remitirlos oportunamente a reumatología para que ellos puedan empezar un tratamiento oportuno. Recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica cuya expresión clínica más importante se da a nivel articular y es desde allí, desde las articulaciones, que hacemos el diagnóstico. Pero, ojo, es una enfermedad sistémica, aspecto muy importante para tener en cuenta. La prevalencia de esta enfermedad varía dependiendo de la región del mundo que uno mire y la población que esté analizando y la metodología que se empleó en el estudio, pero en general hablamos de una prevalencia que va del 0.5 al 1.5% de la población, con algunas poblaciones especiales que tienen prevalencias más altas, pero en general hablamos de una prevalencia alrededor del 1%. Es más frecuente en hombres con una relación mujer-hombre alrededor de 3 a 1 y se puede presentar realmente a cualquier edad. La artritis reumatoide puede aparecer desde los niños con la artritis idiopática juvenil o inclusive aparecer tardíamente después de los 60-65 años en lo que llamamos la artritis de aparición tardía. Entonces es una enfermedad con la cual nos vemos enfrentados en el día a día porque como su expresión clínica más importante es el dolor articular, pues realmente tenemos bastantes diagnósticos diferenciales que hacer para poder enfocar y decir que un paciente tiene artritis reumatoide. Vamos a empezar hablando acerca de la prevalencia de la enfermedad. Esto que les muestro acá es un póster que presentamos en el Congreso Europeo de Reumatología. Es un trabajo que hicimos analizando datos de CISPRO, datos oficiales en cuanto a número de personas con diagnósticos específicos. Como ven acá, tenemos un listado de enfermedades reumáticas donde la enfermedad pues, más frecuente y más común, como ven acá, es la artritis reumatoide, con una prevalencia para nuestro país calculada del 0.52% y una relación mujer-hombre de 4.7 a 1. Entonces, esta es la enfermedad autoinmune más frecuente en Colombia, según este estudio que hicimos y que les voy a compartir ahora ya el artículo completo en full text que publicamos en la revista colombiana de reumatología, en el cual analizamos la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país con datos pues, del Ministerio de Salud. Que encontramos, como les decía, una prevalencia, como ven acá, del 0.52% en la población en 5 años, que fue el tiempo que analizamos, 2012 a 2016. Y un punto muy importante, vean ustedes cómo la mayor cantidad de los pacientes están entre los 50 hacia los 70-75 años. Es decir, pues si vemos aquí en la tabla, hay pacientes en todas las edades, pero tenemos la prevalencia más alta alrededor de los 70 a 74 años. Estos son datos, como les contaba, pues tomados de CISPRO. ¿En qué parte o en qué departamentos de Colombia encontramos más frecuente la enfermedad? Pues encontramos una mayor frecuencia de enfermedad partiendo de la prevalencia del 0.52%. Encontramos en Cesar, Casanare, Risaralda, en Boyacá y Meta, los departamentos con mayor prevalencia, porque esto lo hacemos ajustado a la población del departamento, al denominador. Y en Bogotá encontramos el mayor número de casos en números absolutos, pero no en relativos, porque pues al hacer la división por los casi 9 millones de personas que somos en Bogotá, pues hace que el número de prevalencia sea menor.
Al analizar la información de otros países, encontramos que nuestros datos eran más o menos concordantes con lo que ven aquí en este mapa mundi. Miren ustedes, ahí están los datos de nuestro estudio: 0.52% de prevalencia para Colombia, Perú tiene 0.6%, México 0.3%, Estados Unidos 0.6%, Argentina 0.32%, Brasil 0.4%. Entonces estamos más o menos sobre un valor similar a la región, pero insisto que estos números pueden variar de acuerdo a la metodología empleada en los estudios y de acuerdo también a la población que se esté estudiando. Y hablando de población, algo muy importante es que vale la pena mirar nuestros datos. Casi siempre cuando miramos información en medicina en general, no solo en reumatología, casi nunca disponemos de información propia para poder calcular prevalencia como lo que hicimos o para poder ver perfiles de pacientes. Les quiero mostrar este artículo también recientemente publicado por la cuenta Alto Costo, en el cual participamos de una forma colaborativa para poder analizar los datos. Y es un artículo publicado en Clinical Rheumatology en el cual se muestran los datos de la cuenta de alto costo de la artritis reumatoide en Colombia. Son datos bien interesantes porque nos permiten ver ese perfil de personas que tienen AR en nuestro país. Vemos acá como el género más frecuente pues fue las mujeres, con 83.93% de los pacientes, y las comorbilidades: hipertensión, osteoporosis, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, síndrome de Sjögren, como las comorbilidades más frecuentes de los pacientes. Importante tener en cuenta el índice de masa corporal. Vean ustedes cómo en sobrepeso, entre sobrepeso y obesidad, suman el 36% de los pacientes con artritis reumatoide. Aspecto muy importante a tener en cuenta para nosotros dentro de la gestión de riesgo y dentro del manejo integral del paciente. Ojalá trabajar en el tema de riesgo cardiovascular y lograr que los pacientes bajen de peso, porque como vemos, estos son datos muy recientes de pacientes de nuestro país, de pacientes que fueron registrados ante la cuenta de alto costo en el año 2019, y vemos cómo estos pacientes están en sobrepeso o en obesidad y solamente el 30%, el 43%, perdón, estaban en valores de peso normal. Entonces vemos aquí algo que coincide con el estudio previo que hicimos nosotros desde la Universidad Javeriana, que fue el de los datos de CISPRO. Si ustedes miran el grueso de los pacientes en este estudio que hicimos con la cuenta de alto costo, se ubicó entre los 60 y los 79 años, es decir, en pacientes adultos mayores, algo similar a lo que encontramos nosotros. Acá la prevalencia dio un poco más baja, dio 0.24 con un intervalo de confianza del 95% entre 0.3 y 0.25, y pues de esta forma pues pudimos calcular una prevalencia estimada para nuestro país, y vemos pues una prevalencia definitivamente mayor en mujeres de 0.38 con una prevalencia en hombres de 0.08. ¿Qué es importante ya después de haber repasado algo de epidemiología con datos propios, datos de nuestro país, de la artritis reumatoide? Recordar que tenemos en el contexto, digamos, de todo lo que es la etiopatogenia en la enfermedad, partimos de una susceptibilidad genética que se encuentra en muchas personas pues antes de hacer la enfermedad. Tenemos aspectos ambientales que empieza a exponerse la persona a aspectos tanto exógenos como endógenos: flora bacteriana propia, el fumar, la exposición a sílice, la microbiota. Son todos aspectos que están interrelacionados y que pueden ser disparadores de la enfermedad en gente genéticamente susceptible. O sea, se pueden dar modificaciones epigenéticas que de esa forma empiezan a generar modificaciones post-traslacionales en la acetilación, en la citrulinización, en la carbamilación, y de esa forma todos estos fenómenos que se presentan de modificaciones post-traslacionales pueden llevar a una pérdida de la tolerancia y de esta forma a que se empiecen a producir autoanticuerpos como el factor reumatoide, el anticuerpo anticitrulina, y que se empieza a generar ese fenómeno autoinmune que se va a perpetuar en el tiempo, que va a generar un infiltrado inflamatorio sobre la membrana sinovial, se van a activar los osteoclastos y de esa forma se empiezan a presentar erosiones en el contexto de un paciente pues que empezará primero a tener unos síntomas de dolor articular inflamatorio, con sinovitis, con altos conteos articulares de dolorosas, con rigidez matinal y con daño estructural facilitado por osteoclasto que es estimulado por interleuquinas proinflamatorias. En esta otra imagen vemos entonces cómo partimos
de esos factores ambientales en la parte superior izquierda de la pantalla, factores ambientales que definitivamente el cigarrillo está relacionado con ser un factor que puede generar ese disparador para que se presente la enfermedad en una persona genéticamente susceptible. También es un punto muy importante a la hora en que ya tengamos el diagnóstico, porque el fumar hace que disminuya la respuesta del paciente a los tratamientos antirreumáticos. Tener también muy en cuenta la microbiota, los procesos de periodontitis que pueden también, en mucha información pues, de los últimos años ha salido publicada en cuanto a una posible relación de causalidad. Tenemos entonces ya un proceso de modificación epigenética en el contexto de una persona que era genéticamente susceptible, y esto pues lleva a que se pierda la tolerancia inmune y se empiecen a generar clonas de linfocitos reactivos que van a empezar a producir ese ambiente para que se dé el fenómeno autoinmune. De esta forma pasamos ya a un proceso como tal de artritis, en el cual se empieza a presentar inflamación de las articulaciones, se empieza a presentar un infiltrado linfocitario y a darse ese daño mediado por el osteoclasto con disminución de espacio articular y posterior erosión articular. Muy importante recordar que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular importante. El riesgo cardiovascular del paciente con artritis finalmente es lo que lo puede llevar a la muerte, y es algo que tenemos que intervenir en los pacientes reumáticos y específicamente en los de artritis reumatoide. Recordar también el tema de osteoporosis por la misma enfermedad como tal, que altera el metabolismo del hueso y genera pérdida ósea, sumado definitivamente al uso de glucocorticoides como parte del tratamiento de este tipo de pacientes. Vimos que casi la mitad de los pacientes, 42-43% en los que analizamos de Colombia en 2019 con la cuenta de alto costo, estaban en un gran porcentaje en sobrepeso o obesidad. Entonces el síndrome metabólico aquí también toma una gran importancia en el contexto de los pacientes, y tener en cuenta pues otros aspectos relacionados con aspectos emotivos, emocionales, y de la parte también de la carga anímica y funcional que genera esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la artritis reumatoide? Pues inicialmente son síntomas generales: fatiga, malestar, dolores osteomusculares difusos que no son específicos realmente. Puede haber pérdida del apetito, astenia, adinamia, y ya luego empiezan a aparecer las manifestaciones articulares con un dolor articular inflamatorio, y pueden venir las manifestaciones extraarticulares en pacientes que tengan usualmente factores de mal pronóstico. ¿Cómo es el dolor articular de estos pacientes? El dolor articular puede ser, como vemos acá, de dos tipos: un dolor articular inflamatorio que se da por sinovitis activa, el cual es un dolor por las mañanas que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo, mejora con el uso antiinflamatorio no esteroideo y se asocia a rigidez matinal. Ese es el dolor articular inflamatorio, el que vemos en la artritis reumatoide. Pero hay que tener muy en cuenta que cuando ya la enfermedad está establecida y el paciente empieza a presentar daño articular, erosión, se puede asociar también un daño estructural que puede generar un daño y un dolor articular mecánico. Por eso es muy importante no solamente tener en cuenta estos tipos de dolor al momento de hacer el diagnóstico, sino también en el seguimiento de los pacientes. Muy importante en esta imagen que vemos acá, en este esqueleto, vemos cómo prácticamente todas las articulaciones del cuerpo se pueden comprometer por artritis reumatoide, que es una poliartritis usualmente simétrica y potencialmente erosiva. Pero miren cómo a nivel de la columna lumbar y a nivel de la columna dorsal no se comprometen los pacientes, porque la artritis reumatoide no afecta columna lumbar y dorsal. Y sí, muy importante que miremos acá en las manos, porque la artritis reumatoide afecta usualmente las manos y lo hace casi siempre en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces ahí vemos cómo hasta el 90% de los casos se comprometen las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Veamos cómo muñecas, codos, hombros también se pueden comprometer en un menor porcentaje, pero recordar que en el esqueleto axial, entonces columna lumbar y dorsal no se comprometen, pero la columna cervical sí, y de por sí es uno de los puntos que más nos interesa recalcar, porque es lo que finalmente puede generar un daño importante entre C1 y C2, e inclusive con la formación de panus alrededor de la odontoides puede llevar a una inestabilidad de la articulación atlantoaxoidea y terminar derivando al paciente a un procedimiento neuroquirúrgico de fijación. Entonces esto genera
no solamente una morbilidad importante para el paciente, sino un potencial problema para él en caso que haga compromiso de columna cervical. Esos pacientes con compromiso de columna cervical son pacientes usualmente con artritis de varios años de evolución, con factores de mal pronóstico, que no han tenido un adecuado control y que se quejan o de cefalea occipital o dolor como tal en la columna cervical, o inclusive ya cuando el proceso está muy avanzado, parestesias a nivel de los miembros superiores y pues ya signos de mielopatía por compresión en esta articulación. Entonces, como vemos en ese esqueleto, pues tenemos la distribución de las principales articulaciones que se pueden comprometer. ¿Cómo encontramos normalmente un paciente con artritis reumatoide temprana? Lo encontramos así. Vemos unas manos que están inflamadas. Vemos aquí en esta paciente, que es una paciente de mi consulta, que diagnostica con AR temprana. Vemos inflamación de las interfalángicas proximales, vemos inflamación de las muñecas, inflamación de las metacarpofalángicas, y al hacer la palpación se siente blandito, se siente la sinovitis característica, en este caso pues con un compromiso, como vemos acá, poliarticular, y es un compromiso también pues bastante simétrico. Esta es otra paciente mía también de mi consulta con artritis reumatoide. Ahí vemos una inflamación importante de las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, y era una paciente pues que tenía, recuerdo muy bien por las uñas que son bastante llamativas como ustedes ven ahí, tenía test de compresión positivo bilateral. Acá vemos un paciente ya con daño más avanzado, con más tiempo de evolución, con una desviación cubital de los dedos. Ven acá ustedes panus sobre la segunda y tercera metacarpofalángica, panus, que es tejido conjuntivo crónico que se viene acumulando en el paciente por el paso del tiempo con la enfermedad no controlada. Aquí ya vemos más deformidades en el quinto dedo de la mano derecha. Vemos como ya tenemos una deformidad clásica en botonera, al igual que en el cuarto dedo de la mano contralateral. Este ya es un paciente mucho más avanzado, tiene atrofia de los músculos interóseos, tiene panus en las metacarpofalángicas, una subluxación seguramente de la articulación radiocarpiana. Vemos ya unos cambios muy severos que nos hablan definitivamente de un daño articular significativo, y como vemos en esta paciente, un daño articular que inclusive va más allá de las manos y puede comprometer caderas, rodillas y llevar a postrar a una persona en una silla de ruedas, que es lo que ojalá pues quisiéramos que no sucediera con los pacientes. Ahí vemos la deformidad típica en el quinto dedo. Vemos una deformidad en botonera, que es una hiperflexión de la interfalángica proximal con hiperextensión compensatoria de la distal. Y en el cuarto dedo vemos un dedo en cuello de cisne típico con una hiperflexión de la interfalángica distal con una hiperextensión de la interfalángica proximal. Eso es lo que vemos en esa mano, con una deformidad clásica que ojalá quisiéramos pues no diagnosticar tan tardíamente. Aquí tenemos otra mano ya con desviación cubital de los dedos, atrofia de músculos interóseos y algo de panus sobre segunda y tercera metacarpofalángica. Este es un paciente, como vemos acá, con inflamación importante en las interfalángicas proximales, y acá tenemos otro paciente que tiene atrofia de músculos interóseos, panus en las metacarpofalángicas pues ya como datos ya de una artritis reumatoide establecida como esta que vemos acá con importante desviación cubital de los dedos y subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas como lo vemos acá. Otra paciente ya también con una deformidad bastante significativa. Vemos un dedo en botonera, en el quinto dedo, donde quedó metido un anillo que no tengo ni idea cómo va a salir, yo creo que nunca va a salir. Así que quisiéramos no diagnosticar pacientes tan tarde. Ojalá como las primeras fotos que les mostré de pacientes con artritis reumatoide temprana y no con estos daños tan significativos, tan severos que llevan a fenómenos tan graves como esto que vemos acá, en los cuales el osteoclasto ha estado muy activo, ha generado esa erosión importante de los huesos y ha llegado, como vemos en esta imagen, a un fenómeno tan grave como eso que es el telescopado. Y es que uno puede tomar ese dedo, ¿cierto? Traerlo y lo lleva a su longitud original y lo suelta y él se recoge porque ha perdido, prácticamente ha reabsorbido las falanges, y eso hace que esa persona pues no pueda hacer este movimiento de prensión, porque como ven en la imagen los dedos están ahí sueltos, fofos como dice la gente, y
Esto es lo que llamamos el fenómeno de telescopado, como un catalejo, se quedan así los dedos. Y como ven en esa mano, esa piel es de una paciente joven que lastimosamente pues la artritis reumatoide le ha hecho estragos. A nivel de los pies, como vemos acá, pues también puede haber deformidad. La deformidad, pues digamos, más importante y más frecuente que vemos en esos pacientes es el alus valgus pronunciado, con esa deformidad como vemos de los dedos. Vemos también que hay una subluxación e inclusive por luxación de la articulación metatarsofalángica y eso genera que en los pies ellos, como vemos acá, empiecen a formar inclusive zonas de presión porque la cabeza del metatarsiano está haciendo presión hacia abajo y el paciente cuando camina siente que está como caminando sobre un zapato con una piedra por dentro, con piedrita por dentro y eso le genera pues molestia y dolor, como vemos en este caso. Acá en esta diapositiva vemos otro paciente con un alus valgus pronunciado y del otro lado vemos también con alus valgus y con algo también de zona de presión que genera el metatarsiano que está con la cabeza dirigida hacia la parte de abajo. Y así como baja el metatarsiano, como vemos en este otro pie, se levantan las falanges. Entonces ven ustedes las falanges levantadas. Entonces el paciente siente que camina sobre piedra y además está sintiendo en la parte superior del calzado una zona de presión que le genera lesión inclusive a nivel de la piel. Y aquí tenemos otro pie también con un daño importante. Muy importante, por favor, entonces que muchas veces nos concentramos en las manos del paciente porque además en la clinimetría el DAS-28 no incluye a las articulaciones de los pies ni los tobillos. Incluye las rodillas, incluye los miembros superiores, pero no los pies. Entonces a veces se nos puede pasar, así que el mensaje también es no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento de los pacientes, que miremos los pies, porque allí podemos encontrar cosas importantes, daños como esto que vemos aquí, pues que definitivamente empiezan a alterar la marcha del paciente. Y eso inclusive al generar alteraciones en la biomecánica de la marcha, especialmente en la fase de despegue, que no la puede hacer bien el paciente con un pie en estas características, eso empieza a generar dolor en otras articulaciones, dolor en la cadera, dolor en la espalda, y entonces uno dice, bueno, pero si la artritis reumatoide no comprometía la columna lumbar, ¿por qué le duele la espalda? Pues es que el paciente está caminando de una forma que no es la normal y natural, y eso genera también pues dolor e inflamación y molestias en otras zonas, como vemos acá con este paciente también, o con este otro donde vemos muy bien ese pie con esas zonas de presión que se forman por la presión que hacen los metatarsianos. Acá vemos también el compromiso de las rodillas. Usualmente cuando se inflaman las rodillas generan un importante aumento de la temperatura, se calienta la articulación, se ve y se siente como lo vemos acá. Y esa inflamación crónica que vemos en este paciente, si no la controlamos, si nosotros no hacemos algo para controlar a ese paciente, si no lo inmunomodulamos correctamente, esa inflamación crónica va a generar una disminución de espacios articulares, en este caso en la articulación femorotibial, y va a llevar a esto que vemos acá, que es una disminución significativa del espacio articular que genera una artrosis secundaria. Entonces era un paciente que tenía artritis reumatoide y que ahora lo tenemos con una artrosis que si se modula inmunológicamente ya en este momento, cuando tenemos un avance tan significativo de lo que estamos viendo acá y es la artrosis que se ha generado, pues el paciente ya va a empezar a narrar un dolor definitivamente de naturaleza mecánica. Y entonces un paciente que probablemente, así como lo vemos, pues es candidato para hacerse un reemplazo de rodillas y esto pues es una cirugía, tiene comorbilidad, le puede exacerbar algunas cosas, esto tiene un costo económico, un costo social definitivamente, en fin. Esto genera discapacidad también, así que es lo que queremos pues evitar en los pacientes. Una cosa muy clave también en las rodillas, además de la inflamación que podemos ver en la articulación, es la presencia de los quistes de Baker. Recuerden que en la rodilla, la articulación, en la parte anterior está la rótula y es una estructura pues rígida, pero hacia la parte posterior está, como vemos acá, el hueco popliteo, la fosa poplitea. Cuando hay un incremento constante y frecuente en el tiempo, en la presión dentro de la articulación de la rodilla, ese aumento en la presión puede generar un quiste de Baker que drena por la parte posterior de la pierna y como vemos acá, por el efecto de la gravedad cae y genera pues un dolor y una molestia a nivel de la pierna. Y aquí lo vemos, si ustedes ven acá, esa pierna inflamada, pues que el diagnóstico principal inicial de uno debería ser una trombosis venosa profunda, es el primer contexto, y que es lo más frecuente pues con quiste de Baker. Pero si el paciente tiene AR y ello, pues uno empieza a pensar en que puede ser una opción y ahí necesitaríamos entonces una ecografía que nos haría
el radiólogo para descartar que existe una trombosis venosa profunda, que tenemos un sistema venoso profundo, permeable y superficial, y el mismo radiólogo podría subir el transductor para evaluar el hueco popliteo y que en este caso pues ver si se trata o no de un quiste de Baker, como lo que vemos ahí. En la cadera, al igual que lo que les mostraba en la rodilla, se puede ver una disminución significativa de la articulación coxofemoral. Esto también por el proceso, digamos, crónico de inflamación. Y eso pues finalmente puede llevar a algo tan grave como esto, que es una impactación severa de las cabezas de los fémur. Y eso pues definitivamente va para un reemplazo articular, en este caso pues un reemplazo articular bilateral. El compromiso extraarticular es muy importante porque además de las articulaciones se pueden comprometer por fuera otras estructuras, porque la enfermedad, dijimos en la primera diapositiva en la definición, es la artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune crónica sistémica. Entonces vean ustedes cómo en esta gráfica tenemos a la artritis reumatoide, sus manifestaciones extraarticulares. Tenemos los nódulos reumatoides, la vasculitis reumatoide, recordando, y por eso están arriba de primeros, están en la parte superior de la gráfica. Los nódulos reumatoides son la manifestación extraarticular más frecuente en AR. Tenemos el síndrome de Sjögren secundario, tenemos el sistema cardiopulmonar que también se puede ver afectado en los pacientes por enfermedad pulmonar intersticial per se, como ya un daño crónico de la AR. Ahora con evidencia reciente también tenemos claro, y hago la cuña aquí, que el metrotexato realmente no se asocia como tal a una enfermedad intersticial pulmonar y que esos pacientes casi siempre son pacientes que lo que están es expresando una enfermedad que no ha sido controlada y que generó una enfermedad pulmonar intersticial en el paciente secundario a la R, pero no es porque sea el metrotexato como tal. Importante para tenerlo en cuenta en la parte terapéutica, que será un módulo siguiente en nuestro curso de ITER aquí en Reumab Educación. Recordar el sistema ocular con el síndrome de Sjögren, con la queratoconjuntivitis, con la episcleritis como afectaciones que se pueden dar en el contexto de autoinmunidad sistémica. El síndrome de Felty también es una de las condiciones de compromiso extraarticular en la R, la glomerulonefritis y la amiloidosis secundaria. Y también a nivel renal, importante que estos pacientes pueden generar un daño renal por uso crónico de AINES, así que hay que tenerlo en cuenta también. En la parte del sistema nervioso como tal podemos tener una neuropatía, ya sea por atrapamiento o por vasculitis sistémica, periférica, perdón, y también podemos tener un cuadro neurológico a nivel de la columna cervical por subluxación atlantoaxoidea. Como vemos, el tema es bastante amplio y heterogéneo y va mucho más allá de lo que es solamente el compromiso articular. En esta tabla vemos entonces en orden de frecuencia, esto es en una serie de pacientes seguidos en un periodo, como ven ustedes ahí, de 12 años, y vemos cómo la incidencia acumulada para definitivamente los nódulos reumatoides pues es la más alta, porque los nódulos reumatoides son el tipo de compromiso extraarticular más frecuente en AR. Luego está el síndrome de Sjögren secundario, la fibrosis pulmonar, la pericarditis, la pleuritis, bronquiolitis obliterante, piescleritis, vasculitis cutánea mayor, el síndrome de Felty y la neuropatía relacionada con vasculitis, que puede expresarse, por ejemplo, como una polineuropatía o una mononeuritis múltiple. Los nódulos reumatoides, pues aquí los vemos que son como tan conocidos y tan comentados. Afortunadamente cada vez se ven menos porque cada vez más logramos un diagnóstico temprano de los pacientes, entonces ya no vemos tanto nódulos reumatoides, sin embargo su ubicación típica es como lo vemos acá en la superficie extensora de la articulación, en este caso de las interfalángicas proximales. Aquí vemos un nódulo reumatoide también clásicamente ubicado ahí en la mano y en los codos, donde también se ubican de una forma característica. Este es en la superficie extensora del codo, que son superficies que también se están expuestas a trauma y eso puede ser uno de los desencadenantes de la presencia de nódulos reumatoides como vemos acá. Esos nódulos están adheridos al periósteo, están bien profundos y fijos, y por esa razón normalmente pues no los retiran los dermatólogos. Si los queremos retirar, debe ser pues por parte de un especialista en ortopedia, un cirujano, porque tienen que llegar al periósteo y eso no lo quita un dermatólogo normalmente. Entonces es importante verlos acá porque pues estéticamente no, al paciente seguramente no le agradan,
Pero aquí la clave más que en quitarlos o resecarlos, salvo que estén causando una alteración funcional de la articulación o de un tendón, realmente lo más importante aquí es mejorar la inmunomodulación del paciente, que es lo que va a permitir pues que no siga avanzando. Y esos nódulos reumatoides no solamente salen en la piel, es su ubicación más frecuente, pero pueden salir en el pulmón y si es un solo nódulo, pues nos toca hacer el estudio de un nódulo pulmonar solitario, pero también como vemos en esta imagen pueden salir en el cerebro. Esta es la paquimeninge, la dura madre, y vemos cómo está infiltrada por nódulos que fueron catalogados en este espécimen de patología como nódulos reumatoides, aunque su ubicación típica es la que vemos acá, que veíamos en las fotos y que vemos en esta animación del libro de semiología de C10, donde escribimos el capítulo de semiología osteoarticular. Los invito a leerlo. Es un capítulo que desarrollamos con un componente artístico, tiene 92 dibujos hechos en carboncillo que animan todo el capítulo de semiología osteoarticular de C10. Ya para ir cerrando, recordar, como esto es cuadro clínico y diagnóstico, que partimos entonces de personas que tienen una susceptibilidad genética, que ya vimos en la parte inicial, que tenemos un estadio preclínico en el cual podemos tener alteraciones con la positividad de anticuerpos, como el anticuerpo anticitrulina, que se puede elevar antes de inicio de síntomas, que a medida que va pasando el tiempo se va dando ese, aspectos etiopatogénicos que pueden llevar al paciente ya a tener manifestaciones clínicas con dolor articular como tal, y en un estadio muy temprano, que es donde quisiéramos encontrar a los pacientes, en estadios tempranos de la enfermedad, para luego ya pues establecerse como tal la enfermedad y serían los que podremos clasificar a través del criterio de clasificación del ACR EULAR 2010. Para terminar, recordar los diagnósticos diferenciales, la artrosis, que es la condición o la enfermedad que causa compromiso articular más frecuente en el ser humano, de lejos por encima de todas porque está asociado al desgaste, al envejecimiento. Esto que vemos en la imagen es, entonces son nódulos de Everden que están en la parte distal de la articulación interfalángica distal y el nódulo de Bouchard que está en la interfalángica proximal. Esos son nódulos de Everden y Bouchard que al palparlos se sienten duros como hueso. Y aquí tenemos otra paciente también con nódulos de Everden y Bouchard en el contexto de una paciente que tiene artrosis, que no son casos de artritis reumatoide. Y aquí los vemos desde el libro de Cediel que les contaba, en este componente, digamos, artístico, en un dibujo de carboncillo. Vemos en la parte superior de la pantalla el nódulo de Everden y luego aquí el nódulo de Bouchard ubicado en la interfalángica proximal. Finalizar con el algoritmo diagnóstico que les he mostrado en este curso de ITER aquí en Reumab Educación, nuestro algoritmo diagnóstico diseñado por 39 reumatólogos de 19 países de Iberoamérica. Quiero mostrarles acá el camino que seguirían ustedes para llegar al diagnóstico de artritis reumatoide a través del algoritmo. Si ustedes parten de la parte superior donde está el dolor articular inflamatorio, con un compromiso articular y mayor compromiso en manos y muñecas, entonces nos vamos moviendo en ese sentido hacia la izquierda de sus pantallas y luego bajaríamos, como vamos ahí entonces, hacia la parte donde está las características de la regla del EULAR de predicción de artralgia que pueda progresar a R, considerar a R, ver reactantes de fase aguda si están positivos, ver factor reumatoide si está positivo y ahí ya llegas al diagnóstico de AR, o si es negativo el factor reumatoide con un anticuerpo anticitrulina llegarías al diagnóstico de AR, teniendo en cuenta que las radiografías también son un camino en la parte izquierda extrema de sus pantallas, pero cuando hacemos diagnóstico con radiografía, con erosiones, la verdad llegamos tarde al diagnóstico y quisiéramos pues que no llegar tan tarde a esos diagnósticos. Por último, los criterios de clasificación. Lo anterior era el tamizado, ya sea con el algoritmo o con la regla de predicción del EULAR. Y esto que ven acá son los criterios de clasificación para artritis reumatoide del Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo del año 2010. Recuerden que son criterios clasificatorios, no son diagnósticos, es decir, se hicieron para armar cohortes, para hacer estudios, pero no son diagnósticos. Sin embargo, por ser clasificatorios tienen una alta especificidad y por esa razón estos criterios pues son muy específicos. Si una persona pues tiene más de 6 puntos, o sea 6 puntos o más, pues va a tener artritis reumatoide. Tiene un componente de conteo articular que puede dar hasta 5 puntos. Recuerden, es un conteo articular. ¿Cuántas articulaciones tiene inflamadas? ¿Cuántas tiene dolorosas? Y también da la opción de que detectemos sinovitis a través de resonancia magnética o ecografía. Entonces, evidencia imagenológica o clínica de la palpación de inflamación articular.
es el criterio articular. El siguiente criterio es el serológico con los factor reumatoide y anticuerpo anticitrulina. Positivo, negativo no da puntos, positivo bajo da 2 puntos y positivo alto da 3 puntos. ¿Qué es positivo alto? Por encima de 3 veces el factor de corte de laboratorio. Reactantes de fase aguda, BCG-PCR, que estén elevados, cualquiera de los dos da un punto. Y el tiempo de evolución, como dijimos, más de 6 semanas, que es dolor articular crónico, pues sumaría un punto. Menos de 6 semanas no daría puntos. Estos criterios de clasificación que les mostré ahí están en REUMAP, al igual que, como les decía previamente, la herramienta de tamizado y de screening con el algoritmo, lo encuentran en REUMAP para que lo puedan encontrar allí. En las calculadoras tenemos más de 50 calculadoras para que ustedes puedan usar en su práctica diaria y también pues para que puedan aprender y seguir navegando en estos módulos de nuestro curso de ITER para el diagnóstico temprano de enfermedades reumáticas en REUMAP Educación. Recuerden, por favor, de mensaje para llevar a casa, con artritis reumatoide queremos diagnóstico temprano, no queremos diagnósticos tardíos, no con deformidad. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Soy Daniel Fernández, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio, donde estoy a sus órdenes. Por favor, síganme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde podemos interactuar y compartir información sobre educación médica y diferentes temas de reumatología. Y sigan navegando en los módulos del curso de ITER que está dentro de REUMAP y en REUMAP Educación. Cuídense, cordial saludo.